Mientras Israel entierra a sus 6 rehenes ejecutados en Gaza, una exposición de la ONU se niega a mencionar a las víctimas judías del 7 de octubre. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos afirman que Irán hackeó la campaña de Trump y atacó a Biden y Harris. En su gran discurso, Kamala Harris promete ser presidenta de todos los estadounidenses. Jerusalén, Israel. Mientras Israel entierra los cuerpos de los rehenes recuperados en la semana en Gaza, las batallas continúan en el terreno y en la arena internacional. Fuentes de los medios israelíes informan que Hamás ha decidido atacar a los israelíes en el extranjero en su intento de vengar el asesinato de su máximo líder, Ismail Haniyeh. Esto se debe a que aparentemente le queda poca capacidad para atacar a Israel directamente desde Gaza, después de los ataques que el grupo terrorista ha recibido en los últimos 10 meses de las fuerzas de defensa de Israel. En el pasado, Hamás ha fracasado en gran medida de sus intentos de realizar este tipo de ataques terroristas en el extranjero desde que se fundó el grupo en 1987. Entierro de los restos de 6 rehenes judíos asesinados. En Israel, los dolientes están enterrando los cuerpos de los 6 rehenes rescatados esta semana en Gaza. Yoram Metzger, del Kibbutz Nirov, y Yagev Bushtav, del Kibbutz Nirin, fueron enterrados en sus comunidades que aún están evacuadas. Los expertos forenses afirman que las pruebas muestran que los 6 fueron fusilados y sugieren que sus captores en Gaza los asesinaron. En su funeral, la nuera de Metzger, Ayla, declaró: "Nos disculpamos por no haber podido traerle de vuelta en el tiempo. Lo sentimos por los meses difíciles que experimentaste solo en los túneles. No tenemos idea de lo que pasaste allí. No mereces terminar tu vida de esta manera". La madre de Bushtav, Esther, preguntó: ¿en qué mundo se supone que una madre debe pensar que la pesadilla terminará cuando su hijo sea devuelto para ser enterrado? ¿En qué mundo tiene que agradecer una madre el regreso de su hijo que fue abandonado y asesinado? Israel ataca nuevos objetivos terroristas en Gaza y el sur del Líbano. Mientras tanto, Israel mantiene sus ataques contra Hamás en Gaza y Hezbollah en el norte, mientras lucha por derrotar a los grupos terroristas respaldados por Irán. El ejército lanzó amplios ataques contra Hezbollah en diferentes lugares del sur del Líbano durante la noche. En Gaza, las FDI dicen que sus tropas mataron a unos 50 terroristas en un día en Rafah esta semana. También perdieron a un sargento de 19 años, el 336 soldado israelí que muere durante la guerra en Gaza. Exposición de la ONU se niega a reconocer a las víctimas judías del 7 de octubre. Sorprendentemente, en las Naciones Unidas en Nueva York esta semana, excluyó cualquier mención de los israelíes y el 7 de octubre. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, quien recientemente regresó a su puesto en reemplazo de Gilad Erdan, preguntó: ¿hasta qué punto puede estar en bancarrota moral esta organización para ignorar a las víctimas israelíes solo 10 meses después de uno de los ataques terroristas más grandes y horribles de la historia y pretender que nunca existieron? Han pasado 320 días desde la masacre y ¿qué hemos escuchado de la ONU hasta ahora? ¡Silencio! ¡Silencio! Ninguna condena de Hamás, ningún reconocimiento de las atrocidades cometidas. Danon indicó que el derramamiento de sangre puede terminar tan pronto como Hamás sea derrotado o se rinda. El futuro de Gaza comenzará cuando Hamás sea erradicado. Está en camino. Está sucediendo. Una vez que Hamás sea erradicado, podremos empezar a hablar de reconstrucción y de construcción de un futuro para el pueblo de Gaza. Por otra parte, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos afirman que Irán hackeó la campaña de Trump y atacó a Biden y Harris. El FBI y las agencias de inteligencia de Estados Unidos están confirmando que Irán logró un ataque cibernético a la campaña de Trump y también intentó piratear los correos electrónicos del equipo electoral de Biden. En una declaración conjunta, los funcionarios dicen que los piratas informáticos iraníes enviaron correos electrónicos de phishing a los funcionarios de campaña en un intento de obtener acceso a sus comunicaciones.
Hemos observado una actividad iraní cada vez más agresiva durante este ciclo electoral, que involucra específicamente operaciones de influencia dirigidas al público estadounidense y operaciones cibernéticas dirigidas a las campañas presidenciales, dijo el comunicado publicado por el FDI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura. El equipo de Trump acusó a Irán de obtener acceso a un documento interno de la campaña y filtrarlo a la prensa. Según se informa, el régimen islámico antiestadounidense en Irán logró robar un expediente sobre el senador J.D. Vance que incluía una investigación sobre él como posible compañero de fórmula. Según se informa, el archivo fue enviado a varias organizaciones de noticias estadounidenses que se han negado a publicar la información robada. Los funcionarios estadounidenses informan que Irán está tratando de influir en las elecciones estadounidenses en múltiples niveles porque considera que el resultado es importante para sus propios intereses. Cuando estaba en la Casa Blanca, el presidente Trump había aprobado el ataque a uno de los principales cerebros terroristas de Irán, responsable de matar a innumerables tropas estadounidenses a lo largo de los años en Irak. Desde entonces, la inteligencia estadounidense ha revelado que Irán llevó a cabo una campaña de influencia en 2020 destinada a perjudicar la candidatura de reelección de Trump. Ese esfuerzo probablemente fue aprobado por el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y fue el tema de una inusual conferencia de prensa vespertina en la que participaron el director de la FDI, Christopher Wray, y otros funcionarios. Mientras todo esto ha sucedido, en su gran discurso, Kamala Harris promete ser presidenta de todos los estadounidenses. Con Joe Biden relegado a un segundo plano, Kamala Harris tuvo el escenario para ella sola el jueves por la noche en la Convención Nacional Demócrata. Desde que se convirtió en la candidata, ha energizado a los demócratas. Anoche, aprovechó la oportunidad para llegar más allá de su propio partido. Hay personas de diversas opiniones políticas mirando esta noche, dijo Harris a la multitud. Quiero que sepan, prometo ser una presidenta para todos los estadounidenses. Siempre pueden confiar en que pondré al país por encima del partido y de mí misma. A pesar de ser la vicepresidenta durante 3 años y medio, su narrativa no se ha consolidado por completo. Un tercio de los votantes no sabe realmente mucho sobre lo que ella representa. En su misión de definirse a sí misma, destacó su carrera como fiscal federal. Todos los días en la sala del tribunal, me paré orgullosa ante un juez y dije 5 palabras. Kamala Harris, por el pueblo. Contó la historia de una niña de clase media que ahora está luchando por el hombre común. Mientras tanto, su oponente quiere que los votantes vean algo completamente diferente. La Kamala Harris, dijo Trump esta semana, la llamo camarada porque es una marxista radical de izquierda. En su discurso, Harris también tuvo algunas palabras escogidas para Donald Trump. Pasó gran parte del mismo atacándolo. Donald Trump es un hombre poco serio, dijo a sus compañeros demócratas reunidos en Chicago. Pero las consecuencias de poner a Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca son extremadamente graves. Pero, ¿qué pasa con la seriedad de la política? Su reciente propuesta económica de controles de precios para reducir la inflación no fue bien recibida, incluso por los analistas liberales. El jueves por la noche siguió siendo relativamente vaga. Creamos lo que yo llamo una economía de oportunidades. Una economía de oportunidades donde todos tengan la oportunidad de competir y la oportunidad de tener éxito. En cuanto a la guerra entre Israel y Hamás, una situación política que podría causarle dolores de cabeza con la extrema izquierda de su partido este otoño, trató de abordarla con cuidado. Siempre defenderé el derecho de Israel a existir y siempre me aseguraré de que Israel tenga la capacidad de defenderse, dijo a la multitud. El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra, de modo que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación.
Queda por ver con qué atención al detalle manejará ese tema y otros a medida que avance la campaña. Hasta ahora ha estado aprovechando el impulso de las vibraciones políticas y el entusiasmo del partido. El próximo capítulo podría ser una tarea más pesada. Harris tiene que convencer a los votantes independientes de que es la candidata adecuada para los próximos 4 años, dice Nathan González, editor y editor de Inside Elections. Ella lleva alguna de las cargas de la administración anterior, pero también necesita demostrar que puede valerse por sí sola y que los votantes confían en que será mejor que Trump en los próximos 4 años. Amigos, no apoyamos ni nos oponemos a ningún partido político o candidato. Nuestro objetivo es cubrir las noticias porque la verdad importa. Únase a nosotros en oración para que Dios nos use para compartir la verdad desde una perspectiva cristiana. Dios le bendiga.